2 kilómetros y 600 metros. Eso es exactamente todo lo que medía el trazado urbano de la contrarreloj disputada esta tarde en territorio alemán. Apenas 3 minutos de esfuerzo absoluto sobre la bicicleta. Isaac del Toro tomó la rampa de salida como el penúltimo de los 107 corredores inscritos, rodando con el asfalto todavía mojado por la lluvia reciente, sabiendo con precisión milimétrica el tiempo exacto que debía batir y conociendo perfectamente a quién pertenecía esa marca provisional. Porque el hombre que llevaba prácticamente toda la tarde sentado en la silla de líder, viendo cómo nadie lograba desbancarlo del primer puesto, era el mismo corredor que hace tan solo 3 días en la clásica de Hamburgo le levantó los brazos de la victoria justo delante de sus narices. En los próximos minutos te voy a contar 3 detalles claves que están respaldados por los resultados oficiales de la jornada. Lo primero, ¿qué ocurrió realmente en esos 3 minutos de infarto? ¿Por qué la dirección deportiva del UAE Team Emirates decidió enviarlo a competir casi en el último turno de salida? ¿Y cuál era el enorme riesgo táctico de esa decisión con las calles en esas condiciones? Lo segundo, ¿quién es Paul Magnier, el joven talento al que le arrebató el triunfo por un margen mínimo? ¿Y qué le hizo exactamente el pasado domingo en Hamburgo? Y lo tercero, una casilla en el palmarés profesional del mexicano que permanecía completamente vacía desde que debutó en el pelotón de máximo nivel. Hoy esa casilla se llenó por completo, y por esa razón esta victoria sobre un recorrido tan corto vale infinitamente más de lo que reflejan las tablas de tiempos. Para situarnos en contexto, la competencia en cuestión es la Vuelta a Alemania, una carrera con una profunda tradición histórica que celebró hoy su edición número 40. Nació en 1911 y ha atravesado diversas etapas de interrupción a lo largo de las décadas. Actualmente es una prueba catalogada en la categoría Pro Series por la Unión Ciclista Internacional, estructurada en 5 jornadas de competición, un prólogo inicial y 4 etapas en línea, sumando 742 kilómetros de recorrido total desde Vador hasta la meta final del domingo. Si te gusta el ciclismo contado con rigor, analizando las planillas oficiales y sin inventar datos, suscríbete a mi canal de YouTube para ver más videos como este. Mañana continúa la acción en Alemania. Isaac del Toro sale portando el maillot de líder y te lo voy a contar todo aquí mismo. Gracias por ver mi video completo. El prólogo de hoy constaba de esos 2,6 kilómetros por el casco urbano de Vadorp, una contrarreloj individual pura donde el corredor enfrenta a reloj en solitario sin referencias visuales inmediatas ni la protección de un pelotón. 7 ciclistas pertenecientes a 18 escuadras internacionales salieron de uno en uno con un intervalo de 1 minuto entre cada rampa. Y aunque un recorrido tan breve no sentencia la clasificación general de una ronda de 5 días, sí define un factor estratégico fundamental. ¿Quién viste el maillot de líder desde el primer instante y obliga a todas las escuadras rivales a trabajar en la persecución? En una prueba que habitualmente se resuelve por diferencias de segundos, vestirse de amarillo en el prólogo representa media victoria táctica sobre el asfalto. Isaac del Toro acudió a esta competencia compartiendo la capitanía del UAE Team Emirates junto al experimentado ciclista alemán Nils Politt, un especialista de renombre que corre en su propia casa y que ya conquistó la clasificación general de esta misma carrera en la temporada 2021. La escuadra emiratí se presentaba con 2 opciones muy sólidas y la primera de ellas debía jugarse sobre el mojado asfalto germano, y el clima desempeñó un papel determinante. Había llovido horas antes sobre el trazado de Vadorp, y en un circuito de 3 minutos cargado de curvas cerradas y tramos de adoquín, la adherencia del firme marca la línea divisoria entre arriesgar en cada trazada o apretar el freno por precaución. Los primeros corredores tomaron la salida con la calzada completamente empapada, mientras que los últimos en partir lo hicieron casi 2 horas después, con el asfalto comenzando a secarse en varios sectores y el sol asomando levemente. En la teoría, ese cambio en las condiciones meteorológicas favorece a quienes salen más tarde. Sin embargo, en la práctica representa una enorme presión psicológica. El ciclista parte conociendo el tiempo exacto que necesita marcar, escuchando referencias por el pinganillo en cada curva y sabiendo que un solo error de cálculo en las zonas húmedas te envía directamente al suelo. Del Toro portaba el dorsal número 11 y tomó la rampa de salida en el penúltimo turno, teniendo únicamente por detrás a un corredor de la selección nacional alemana.
Y mientras el mexicano ultimaba los detalles de su calentamiento sobre los rodillos, la marca a batir en la meta la había establecido un velocista francés de 22 años que aguardaba pacientemente en el puesto de honor, Paul Magnier. Para entender la dimensión real de esta batalla, hay que detenerse en la figura de Paul Magnier. El corredor del equipo belga Soudal, Quick-Step, tiene exactamente los mismos 22 años que Isaac del Toro y está considerado por la prensa especializada como uno de los sprinteres jóvenes más explosivos de toda Europa. Es un ciclista con una potencia devastadora en distancias cortas, capaz de mantener vatios altísimos durante esfuerzos de 3 a 5 minutos sin perder un ápice de estabilidad sobre el manillar. Cuando Magnier marcó su tiempo en la meta de Bad Orb, deteniendo el reloj en un registro que parecía inalcanzable, se sentó en la silla caliente del líder con la tranquilidad de quien sabe que ha firmado una actuación perfecta. Paz, calma y una sonrisa de confianza absoluta. Durante casi hora y media, corredor tras corredor fueron cruzando la línea de llegada solo para estrellarse contra la marca del francés. Especialistas puros contra el crono, rodadores potentes de equipos de primera categoría y jóvenes promesas alemanas intentaron arañar a décimas en cada curva, pero nadie lograba acercarse a su registro. En el box de comunicación del Soudal Quick Step ya se daban por ganadores de la jornada. Asumían que, con el paso de los minutos y la bajada de la temperatura en el ambiente, el asfalto no ofrecería el agarre necesario para que los hombres de la clasificación general pudieran arriesgar la integridad física antes de las etapas de montaña. Sin embargo, en el coche del UAE Team Emirates, la lectura de la carrera era completamente diferente. La dirección deportiva emiratí había analizado minuciosamente la evolución de la humedad sobre los adoquines del centro histórico de Badorb. Sabían que enviar a Del Toro en el penúltimo turno implicaba asumir un margen de riesgo astronómico. Un resbalón en la pintura de los pasos peatonales o una mala entrada en la última curva en ángulo recto no solo significaba perder la etapa, sino poner en peligro la salud física de su líder de cara al resto de la temporada. Pero el joven ensenadense no salió a especular ni a asegurar un top 10 que previniera accidentes. Desde el momento en que la rampa de salida liberó su rueda trasera, Del Toro acopló los brazos sobre el manillar con una ferocidad impresionante. Rompió la inercia con aceleraciones brutales en los primeros 500 metros, alcanzando velocidades máximas en tramos donde otros corredores habían decidido levantar ligeramente el pie por prudencia. La transmisión oficial mostraba la comparación de tiempos en directo. En el punto intermedio, ubicado a mitad del trazado urbano, el mexicano igualaba el tiempo de Magnier al milisegundo. La tensión en la zona de meta era absoluta. El francés se levantó de la silla de líder para mirar fijamente la pantalla gigante, consciente de que el penúltimo corredor sobre el trazado venía marcando un ritmo endiablado que nadie había anticipado en los análisis previos de la jornada. Paul Magnier, representante del equipo belga Soudal. Quick-Step tiene la misma edad que Isaac del Toro y está considerado como una de las joyas jóvenes más explosivas del pelotón internacional en llegadas masivas y trazados de altísima velocidad. Y para entender la carga emotiva, la rivalidad y la enorme tensión táctica que se respiraba en esta jornada sobre suelo germano, hay que remontarse obligatoriamente a lo sucedido apenas 3 días atrás, el pasado domingo 16 de agosto, en la icónica clásica de Hamburgo, disputada sobre un agotador recorrido de 205 kilómetros por el norte de Alemania. Aquella competencia representaba la reaparición oficial del mexicano tras su histórico podio en París, y el desarrollo inicial de la carrera fue sumamente accidentado y adverso para él. Sufrió una aparatosa caída multitudinaria en los primeros tramos del trazado que dejó fuera de combate a corredores de enorme peso en el pelotón internacional, como el australiano Michael Matthews, quien se vio obligado a abandonar la prueba en ambulancia. Pese a los severos golpes recibidos y a la abrasión en la piel, Del Toro se levantó con una rapidez asombrosa, ajustó la bicicleta y regresó al grupo perseguidor con la sangre fría que lo caracteriza. Y en lugar de mantenerse resguardado en la parte trasera del lote para proteger la musculatura golpeada, hizo exactamente lo que su instinto competitivo le dicta siempre: saltar al ataque en el momento de máxima exigencia de la jornada. En la última ascensión al temible Weissenberg, un muro cortante de 600 metros de longitud con rampas medias que superan el 10% de inclinación y que ese día se escalaba hasta en 5 ocasiones,
El ensenadense lanzó un ataque demoledor a falta de 16 kilómetros para la línea de meta. Se levantó del sillín con una aceleración seca y constante que descuadró por completo la estrategia de los equipos de los velocistas puros. No contento con esa primera aceleración en la cima del muro, Del Toro continuó relevando con agresividad en los tramos llanos posteriores, imponiendo un paso tan brutal que terminó por descolgar de forma definitiva a los dos máximos favoritos para la victoria de la jornada, el italiano Jonathan Milan y el holandés Olaf Koig. Sin embargo, el ciclismo de máximo nivel suele encerrar paradojas sumamente crueles que frustran los esfuerzos más generosos. Al endurecer el ritmo de forma tan salvaje y eliminar a los sprinteres de mayor envergadura física, Del Toro involuntariamente le facilitó el trabajo a la escuadra que poseía al velocista más resistente en sus filas. El Soudal Quick Step organizó una persecución impecable en los 10 kilómetros finales, cazando las escapadas intermedias y montando un tren de lanzamiento perfecto sobre el asfalto de Hamburgo, y quien terminó adjudicándose la victoria al sprint con los brazos en alto sobre la línea de meta. El propio Paul Magnier, conquistando su primera gran clásica del World Tour, mientras que el azteca cruzaba en la casilla 43 tras haber sido el verdadero motor y el gran sacrificado de la jornada. 3 días después de aquella dura lección táctica en Hamburgo, donde el francés se llevó las flores y los titulares tras el enorme desgaste del mexicano, ambos corredores volvían a cruzar sus caminos en la rampa de salida de Vadorp. Y aquí es donde cobra una dimensión gigantesca el dato estadístico del palmarés de Isaac Del Toro, la célebre casilla vacía en las pruebas contra el reloj individual. Hasta antes de tomar la rampa de salida esta tarde en Alemania, el ciclista de 22 años sumaba victorias de enorme impacto internacional en escenarios como el Giro de Italia, el Tour de Francia, el Tour de los Alpes, el Tour de Sharjah y la Vuelta a Asturias. Sin embargo, en su expediente profesional de la UCI figuraba un detalle sorprendente: ninguna de sus victorias en el plano internacional correspondía a una etapa contrarreloj. Las únicas ocasiones en que Del Toro había registrado un triunfo en la especialidad del esfuerzo individual correspondían a los campeonatos nacionales de México en categorías de formación y élite. En el calendario internacional de la máxima categoría, sus registros contra el crono mostraban una progresión constante, pero sin llegar a la cima del podio. Posición 25 en el UAE Tour disputado en febrero, 10º lugar en la exigente Tirreno Adriático en marzo, 13º puesto en la Itzulia País Vasco en abril y un brillante 5º lugar en la contrarreloj individual del Tour de Francia en julio. Ese 5º puesto en París ya insinuaba que el escalador puro estaba mutando a pasos agigantados hacia un corredor completo capaz de defenderse en cualquier terreno técnico. Pero el salto de quedar quinto a colgarse la medalla de oro ante especialistas puros requería una transformación tan técnica que muy pocos analistas esperaban ver tan pronto en la temporada. Para cualquier ciclista que aspire a ganar grandes vueltas de 3 semanas, el rendimiento contra el reloj no es un lujo ni un adorno estadístico. Es el pilar fundamental que sostiene las diferencias obtenidas en la alta montaña. Un escalador brillante que no logra defenderse en la prueba cronometrada se expone a perder en apenas 30 kilómetros de esfuerzo individual todo lo que construyó con agonía durante semanas de escalada en los Alpes o los Pirineos. Hoy en las calles húmedas de Vadorp, esa última debilidad en su hoja de servicios quedó erradicada por completo. Con la presión acumulada del resultado del domingo y sabiendo que Paul Magnier celebraba de antemano en la meta, Del Toro encaró los 2,6 kilómetros con una frialdad y una precisión quirúrgica que dejaron helados a los directores deportivos presentes en la prueba. No se dio un solo milímetro en los pasos de adoquín, trazó los giros de 90 grados a milímetros del bordillo y mantuvo una cadencia de pedaleo formidable hasta el último golpe de riñón sobre la línea de llegada. Y es que los números del cronómetro oficial cuentan la historia con una precisión helada. Cuando Paul Magnier cruzó la meta horas antes, detuvo el reloj en un registro que parecía sencillamente inalcanzable para cualquier ciclista que no fuera un especialista puro de las distancias cortas. Durante casi 90 minutos, ese tiempo se mantuvo firme en lo más alto de la pantalla gigante. Pero cuando Isaac Del Toro encaró la recta final de Vadorp,
acelerando la máquina con una potencia brutal en los últimos 200 metros. El marcador digital comenzó a descontar las décimas a una velocidad de infarto. El mexicano cruzó la línea de meta deteniendo el reloj con una diferencia mínima de fracciones de segundo, lo suficiente para destronar al francés en el último instante del prólogo. Un golpe de autoridad definitivo que no solo le otorgó su primera victoria internacional contra el reloj, sino que le sirvió la revancha en bandeja de plata tras lo sucedido apenas 62 antes en las calles de Hamburgo. Magnier, que ya se veía vistiendo el maillot de líder en el podio de la jornada, tuvo que abandonar la silla caliente del primer puesto para felicitar deportivamente al corredor de Ensenada. Con esta actuación monumental en Bad Orb, Isaac del Toro se vistió inmediatamente con el maillot blanco de líder de la Vuelta a Alemania 2026. La bonificación obtenida y la ventaja en la tabla general sitúan al UAE Team Emirates en una posición táctica inmejorable de cara a las 4 etapas en línea que restan en el calendario. Lo que parecía ser un prólogo de mero trámite para los jefes de fila se transformó en una lección magistral de cómo disputar una carrera desde el primer segundo hasta el último metro sobre el asfalto. El triunfo adquiere un valor todavía más trascendental cuando se analiza el contexto técnico. Derrotar a un velocista de la talla de Magnier en un circuito tan breve y explosivo demuestra que la capacidad pulmonar y la entrega del ensenadense van mucho más allá de las grandes cumbres de la montaña. Del Toro ha demostrado al mundo del ciclismo que está listo para pelear en cada terreno, sin importar lo técnico del recorrido o lo adverso del clima sobre la carretera. Esta primera victoria internacional contra el reloj no solo completa una casilla vacía en su palmarés profesional. Confirma la rapidísima evolución técnica de un corredor que no deja de sorprender a los especialistas del pelotón internacional. Pasar de subir al podio final del Tour de Francia en las durísimas etapas de los Alpes e imponerse semanas después en un prólogo explosivo, técnico y húmedo sobre el asfalto alemán demuestra una polivalencia y un motor físico al alcance de muy pocos deportistas en el mundo. Con el maillot de líder sobre el pecho y la ventaja de bonificación en la clasificación general, Isaac del Toro y el UAE Team Emirates asumen ahora el control de la Vuelta a Alemania 2026. La escuadra emiratí cuenta con un bloque poderoso para proteger la camiseta en las 4 jornadas restantes, donde las etapas llanas y de media montaña podrán a prueba la estrategia del equipo frente a las embestidas del Soudal Quickstep y del resto de las potencias del pelotón. El golpe sobre la mesa asestado en Bad Orb transforma por completo la dinámica del inicio de carrera. La revancha consumada ante Paul Magnier en el último segundo del prólogo no solo salda la cuenta pendiente tras el desgaste de Hamburgo, sino que envía un mensaje claro de autoridad a todos los rivales que aspiran al título en territorio germano. El ciclista de Ensenada ha venido a competir al máximo nivel desde el primer metro de carrera hasta la última línea de meta. Te dejo la pregunta sobre la mesa para que me dejes tu opinión en la caja de comentarios. ¿Crees que esta victoria en la contrarreloj confirma que Isaac del Toro ya no tiene puntos débiles para pelear por las clasificaciones generales de las grandes vueltas? Te leo abajo. Si te ha gustado el video, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte ningún análisis de la temporada. Gracias por ver mi video completo.